La culpa la carga el PRMista hoy que está en el poder. Pero la culpa es de Celso Marrancini. La culpa es del presidente de la República que lo puso. La culpa es del director de DESUR, que no tiene que ver nada con ese partido. De eso son las culpas, no es del dirigente del PRM. Y eso es lo que hay que enrostrarle al presidente de la República. Que en su partido él tiene gente y dirigentes con capacidad de ejercer un cargo. Cuando vemos a Ramón Alburquerque ahí, el pobre haciendo bombita y hablando desde su razón y dentro de su lógica política, viendo a Marrancini que se ha comido el sistema eléctrico, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, pero vemos una figura como Ramón Alburquerque esperando que le digan entra en todo. Aquí siempre le quieren tirar piedra a los más pequeños, a Rafael Linares Guerrero, a Giovanni Morillo. Quiero decirle a los PRMistas que de dónde Giovanni Morillo saca esos números, de ese periódico. Yo estoy ahí buscando todos los días, ay, pero mire, salió esto de la economía. Ay, es de los mismos poderes fácticos que apoyaron al actual presidente. Por eso es que hemos dicho a este pueblo que no sea tonto útil, a los PRMistas que no sean tonto útil, porque estos grupos empresariales, y ahí le quiero dar la oportunidad a Norisbel Uceta, te sacan la alfombra cuando saben que llega una desgracia a un partido político. No, mira, en ese mismo sentido, yo creo que sería injusto, y ese rol no me toca a mí, pero sería injusto no reconocer que existen muchos funcionarios actualmente que han hecho un trabajo muy loable en pos del desarrollo de la República Dominicana. Sin embargo, no es menos cierto que el empresariado aquí ha dirigido por años lo que va, o sea, cuál es el camino a seguir. Y es muy lamentable. Justamente estaba hablando ayer con alguien que me decía, no, porque mira Bukele cogió y llegó y cambió totalmente las reglas del juego. Yo le dije, sí, pero cuando Bukele llegó, Bukele tenía, o sea, cómo coger y resolver ciertas cosas que lamentablemente muchos presidentes de este país no tienen. Por ejemplo, Bukele contaba con un patrimonio que cualquier cosa iba a él a hacer frente cuando el empresariado le diera la espalda. Ese no es el caso de la mayoría de presidentes en la República Dominicana. Entonces, en definitiva, yo creo que el presidente Luis Abinader, que no soy yo quien para aconsejarlo, debería de dejar de nombrar empresarios que van precisamente a hacer sus negocios. Yo creo que alguien que ha hecho su trabajo, y lo he mencionado muchas veces, que es el gobernador del Banco Central, un funcionario en común de los últimos gobiernos, ¿verdad? Que se da una contradicción, o sea, hay una analogía que yo tengo de dos funcionarios que comparten la gestión de Leonel y de Abinader, que cada uno sigue dando el mismo resultado que dio en cada gestión. Claro. Usted sabe cuáles son, ¿verdad? Dos funcionarios que comparten en común el presidente Luis Abinader, que cada uno está dando exactamente el mismo resultado que dio en cada gobierno. Se lo dejo de tarea ahí. No, pero el punto es que en el caso del Banco Central, en el caso del Banco, que también es la audiencia de despertar político es sumamente inteligente. Usted va a ver que están poniendo los nombres en los comentarios. Claro. El punto es que el Banco Central tiene mecanismos de contrarrestar esto y lo ha hecho. Y estoy seguro que en los próximos días alguna medida va a anunciar. Sí. Por ejemplo, hace días se estuvo criticando el tema de las divisas. Aquí hay una gripe fuerte en este espacio. Bien. El agua. Mira, con relación a los empresarios. Agua tacta, agua mama, como decía don Álvaro. Antes de pasar al segundo tema. Estrella de Antes de pasar al segundo tema, yo quería hablar sobre ese tema de los empresarios y cómo desde el gobierno yo no veo mal que varios sectores tengan participación en el tren gubernamental. Lo hemos visto con la sociedad civil, lo hemos visto con los empresarios, hemos visto los políticos, cómo convergen todo en el Poder Ejecutivo, en el tren gubernamental para hacer de esto un gobierno más
plural. Yo eso no lo critico. Lo que yo sí entiendo es que se siga apelando como se ha hecho hasta ahora. Hemos visto que en estos gobiernos, que se empezó con Danilo Medina, es algo que hay que reconocerle, que ya cada vez más se está pidiendo currículum, se está pidiendo profesión para ocupar ciertos puestos, y qué bueno que así sea. Que el gobierno sea plural y que se incluyan a los empresarios y se incluyan actores de la sociedad civil es importante para la democracia, es importante para que cada sector de la vida nacional se sienta representado en el gobierno. Y entonces cuando el fracaso llegue a las puertas de ese gobierno, ¿cómo ha llegado cuando hay políticos también? Ese es el problema. ¿Cómo ha llegado cuando hay políticos? No, discúlpame. No los exime ser políticos, no los exime de hacer un mal trabajo, de tener corrupción administrativa. O sea, que sea de la vida del sector de la sociedad civil, que sea empresario, no es una carta a favor, como tampoco es una carta en contra. Por eso se le da la oportunidad de que tengan ese tipo de función. Me sorprende porque tú eres una dirigente del PRM. Aparte periodista, tú eres una dirigente del PRM. Tienes que defender a tu partido. Yo tengo un sentido muy profundo de lo que estoy diciendo. Un sentido muy profundo y un conocimiento muy profundo de lo que estoy diciendo. Miren, a raíz de la muerte de Trujillo, aquí hubo una gran preocupación. Aquí hubo una preocupación de dividir ancestralmente y posteriormente al civil del militar. Cuestionar permanentemente al militar para que el militar no tuviera ningún cargo político ni ningún cargo público. Búsqueme uno que haya trascendido en la política dominicana. Búsqueme un militar a partir de la muerte de Trujillo, el 61 para acá. Un militar que haya trascendido como candidato presidencial y haya llegado a la presidencia de la República. Lo mataron en la montaña. Óiganme bien. El que pudo. Sí, bueno, y traicionado. Porque se preocuparon por eso. Traicionado no por Bosch. No por Bosch, por todos. Ay, sí. Por todo lo que estaban. Pero incluso esa izquierda, retrógrada y retorcida, que por eso no ha llegado a nada. Yo te dije que conmigo que está discutiendo este tema muy profundo. El gran problema de la izquierda de este país. El gran problema de este país han sido las divisiones. Pero históricamente ha habido una línea. Pero escúchame. Pero déjame terminar la idea. Pero escúchame. Espérate. Pero que si me deja terminar la pedagogía política que estoy haciendo con este tema, que es producto de mi conocimiento, te lo agradeceré. Adelante. Aquí hay un problema fundamental entre los militares. Es uno de los sectores para caer en el tema empresarial. Aquí, a la muerte de Peña, de Balaguer y de Juan Bosch, ese grupo que le dio apertura a Leonel Fernández, que le dio apertura a Milagros Ortiz Bosch en el Senado de la República, en el PRD, y que le dio apertura el reducto o el residuo del Partido Reformista. Esas tres estructuras políticas permitieron un cambio que no era el cambio que se esperaba con Leonel Fernández. Esos empresarios se mantuvieron siempre como Silvestre con Piolín, tratando de medrar el Estado dominicano, y Balaguer no se lo permitía. La primera manifestación de extinción de dominio en este país la tuvimos en la muerte de Trujillo. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano recuperó y aglutinó todos los bienes que eran de Trujillo. ¿Dónde pasaron esos bienes de Trujillo? El último coletazo se lo dieron en el 96, en el 98, con esa ley de reforma y capitalización de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque le permitieron a un grupo de empresarios que invirtieran en las empresas del Estado, en los bienes del Estado. Y hoy, 30 años después, ellos son los dueños del país. Cuando llega, por ejemplo, el PLD al poder, con Leonel a la cabeza, porque tengo que hablar del PLD en su conjunto, era un partido que tomaba las decisiones. ¿Ustedes saben cuál es el problema de Ramón Alburquerque? ¿Ustedes saben cuál es el problema de Ramón Alburquerque? Al inicio del gobierno, ese empresario turístico, el que están hablando, que ahora es dueño de banco, dueño de periódico y todo eso. ¿Saben cuál ha sido el problema de Ramón Alburquerque? El conocimiento de la historia.
Ramón Alburquerque hace la génesis de los Rainieri. Wow. Con Jorge Blanco. Eso no se perdona. Ramón Alburquerque hace la génesis de Manuel Estrella, socio de Odebrecht. Fíjense que aquí sometió Jean Alain Rodríguez. Jean Alain, el procurador más perverso, el procurador más delincuente. ¿Cómo? Jean Alain sometió a todo el mundo, menos a Manuel Estrella. ¿Por qué no sometió a Manuel Estrella? La contraparte de Odebrecht, la que hacía la ejecución en República Dominicana del tema Odebrecht. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos cambiado la política por lo empresario. Yo no estoy hablando en detrimento de los empresarios son buenos en una economía, en un país. Yo no estoy hablando de eso. Ahora, yo tengo que hablar aquí sobre lo que está pasando contra la dirigencia de los partidos tradicionales que han perdido categoría y que la perdieron a la muerte todos estos líderes. Y que en el único que se confiaba en ese momento para continuar eso era en Leonel y no lo hizo. El problema del PLD era que un partido tomaba las decisiones. ¿Cómo se arregló la reelección presidencial en el 12, en el 16? Se arregló en la Casa Presidencial y la arregló un partido, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque fue el que ganó las elecciones, porque fue el que se sometió al escrutinio popular. Entonces, ese poder había que quitárselo a ese partido. Y aprovecharon el incomodamiento de Leonel Fernández para aprovechar y destruirlo a los dos. ¿A quién trajeron a la jornada? A un empresario. A mí me dijo una persona, un profesor, a quien guardé mucho respeto. Me dijo, mira, ahí la única que ganó fue Milagros Ortiz Bosch. Dividió a Hipólito con Miguel y ella era que dirigía a Luis. Al final ganó Luis y ganó ella. Ella fue la única que salió ganando. Incluso en el 16, cuando llevaba la mitad del pastel de Hipólito, perdieron las elecciones frente a Danilo, que era Carolina, la candidata vicepresidencial. Señores, lo que hemos tenido hoy como fracaso es la falta de políticas públicas de un partido hacia un gobierno y de un gobierno hacia los empresarios. Es que tenemos un presidente de la República que está desarrollando Pedernales. ¿Con quién se cuadra la caja en Pedernales? ¿Quiénes son los que dirigen eso en Pedernales? Y ahora tú me dices a mí, si en el PLD, en el PRM no hay dirigente importante, pero caramba, ¿cómo que no hay dirigente importante que lo puedan hacer? Claro que hay muchísimos dirigentes importantes, inteligentes, elocuentes. Señores, yo traje aquí a Waldis Tavera. Coño, y Waldis Tavera una estrella. Lo afuerearon por hacer oposición. Yo lo traje aquí, ¿sabe por qué lo traje? Porque lo respeto. Waldis apoyar en contra de ese bandido de Roberto Salcedo, ese tránsfuga de Roberto Salcedo, a favor de David Collado y a favor de Carolina, pero no tenía dinero para imponerse ante toda esa vaina de los empresarios en ese ayuntamiento. Finalmente, ¿cómo terminó? Mírenlo ahí cómo terminó. A eso es que me refiero. Es que aquí hay una despolitización para joder, coño, este país. Eso es lo que hemos tenido. Bueno. Y no se le da importancia al dirigente tradicional, que hoy es del PRM. Yo prefiero, y no soy PRMista, 100 PRMistas capacitados en el poder, en el gobierno, que un maldito empresario haciendo negocio para beneficiarse y trabajar en contra del país. Linares, quiero darle la oportunidad de abrir, pero muy rápido. Todo lo que dice de Linares, yo lo viví en carne propia. En el 2012, siendo Hipólito el aspirante presidencial del PRD, tuvo una reunión en una torre con un joven que hoy tiene una línea aérea. Y él me decía, Giovanni, no es justo que mi padre, mi abuelo, con 30, 40, 50 años trabajando para tener el dinero que tenemos, y estos PLDistas en estos 16 años están compitiendo con mi abuelo y con otros empresarios tradicionales. Entonces, ellos tenían en su misión, hay que sacar al PLD, y por eso llegó Luis, el empresario, Luis Abinader. Bueno, muy buenos días, integrándome un poquito tarde, a pesar de estar levantada de las 4:30 de la mañana. La primera que llegaba. Llegué primero que todo el mundo, pero el que tiene muchacho no se gobierna, definitivamente no se gobierna. Miren, la mal llamada sociedad civil, que más que sociedad civil, yo diría que son cuatreros, ¿qué se dice? Sí, cuatreros,
ladrones del trabajo político de los dirigentes, no solamente políticos, sino también comunitarios. Le encanta decir que los políticos no servimos ninguno, que somos todos ladrones, que no tenemos preparación, pero cuando llegan los gobiernos, todos, no solamente el PRM, PLD, Partido Reformista en su momento, entonces se alzan con el santo y la limosna. Con mejor esfuerzo. En los años 80 y 90, tal vez algunos no entraban al gobierno porque eso no se estilaba en ese momento. En ese momento se financiaba por detrás a todos los partidos y el que más te gustaba, ese tú le dabas un chin más. ¿Para qué? Para proteger tus intereses. Luego vinieron los celos, porque a pesar de que ellos se hicieron ricos cogiéndose la fortuna de la que eran muchas veces testaferro de Trujillo, fortuna que hicieron apoyado por el Joaquín Balaguer, tanto en los 12 años como en los 8 años después, ellos sí podían robarse la tierra para tener hoy fortunas. Aquí hay constructoras que tienen tierra para construir para los siguientes 50 años y la tienen ahí esperando que llegue el momento, que llegue la modernidad a esas zonas para yo poder construir. ¿Y cómo fue que ellos lo hicieron? Rezando el Santo Rosario en familia. Pero si lo hacen ellos está bien, pero si lo hacen políticos son azarosos. Un ladrón. A ellos les molestaba la competencia de los dirigentes del PLD, que empezaron a ser empresarios y a competir por ellos, por los mismos rubros, porque ellos sí pueden, pero los otros no. Y entonces decidieron que ellos iban a meter en la vuelta también. Y ellos no solamente van a financiar los partidos, ellos van a ser políticos también. Y van a destruir el sistema de partidos porque ellos son los que saben. Sin ningún compromiso social. Que ahí es que voy. Pero que eso no por es eso verdad, tú vienes. Linares. Pero que tú no puedes decir que los empresarios no tienen compromiso Pero social. búscamelo en el eléctrico. Pero es que no me lo generalice. No me lo generalice. Estamos hablando del tema eléctrico. Estamos hablando del tema comida. Ahí es que yo. ¿Dónde están los resultados del tema eléctrico? Que ayer ese muchacho que anda conmigo ahí me dijo: líder, yo llegué a Villamella en suerte. Ahí está Ronnie. Wow. Pero Linares, pero me dejan terminar mi Dele, comentario. compañera. Entonces, la razón de ser del empresariado, no estoy diciendo ni que sean buenos o sean malos, es el capitalismo, señores, para que estemos claros. Aquí no se trata ni de buenos ni de malos. Eso es capitalismo puro y simple. Usted pone a un grupo de gente a trabajar para que yo enlace. Y eso es el capitalismo. El empresariado no está cumpliendo con su trabajo. En el sector, de hecho, en muchos países, temas como electricidad, como puertos, como aeropuertos, como seguridad alimentaria, como salud, no se permite una injerencia tan grande del sector privado. ¿Por qué? Porque eso no está supuesto a dejar dinero, eso está supuesto a garantizar ciertos servicios de los países, sin importar si deja dinero o no deja dinero. Por eso no se cometen los errores de poner todo en mano de el gato, como dice muchas veces el queso en mano del ratón. El queso en mano del ratón. Entonces, definitivamente la sociedad civil ha jugado muy bien sus cartas, desacreditando el sistema de partidos políticos. Ahora los dirigentes de partidos políticos no podemos hacer una serie de cosas en el Estado porque eso choca y puede influir de mala manera, pero ellos sí pueden. Entonces, por eso es que ya a mí me gusta también que ellos aspiren ahora. Pero yo quisiera que ellos aspiraran sin los partidos fuertes detrás, porque es muy bueno usted aspirar con un colchón. A mí me gusta ahora que la gente vaya y reúna aunque sea 50 gente en su casa, para que ellos sepan el costo, ni siquiera económico, el costo emocional de usted tener que juntar 50 personas en una casa. Abril, tú sabes también qué pasa, que hoy nosotros los que somos políticos nos quejamos de la incursión de los empresarios dentro de la política, pero somos nosotros mismos los que hemos impulsado eso. Porque dentro de los mismos partidos políticos es que buscan a los empresarios para que hagan su aporte. Entonces, evidentemente, cuando llegan al gobierno, tienen también una participación dentro del gobierno. Ahora, yo estoy de acuerdo también en el caso de lo que dice Linares, muchos de los que hacemos vida política dentro de los partidos, nosotros las mujeres también, porque aquí no podemos, no, tenemos que hablar las cosas como son, nos dan ahí en la mamacita, y los buenos puestos se lo dan a las queridas, Dios, a las amantes, Dios, a las hijas y a las esposas. Que si trabajaran no es nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Entonces, ¿qué pasa? Una cosa, es verdad que nosotros la que tenemos formación en género, decimos que cuando llega una, llegamos toda mentira. Cuando llega la esposa de un funcionario, no llega Abril, no llega Karen, no llega Joyce, porque nosotras somos las que hacemos los callejones, las que andamos llenando formularios, las que andamos hablando con la gente, las que andamos buscando los boticos, llenándonos de paño y curtiéndonos. Esa es la realidad. Como también es la realidad de los empresarios y los políticos, que a veces da también coraje. Por ejemplo, cuando vemos a Ramón Alburquerque ahí, el pobre haciendo bombita y hablando desde su razón y dentro de su lógica política, viendo a Marrancini que se ha comido el sistema eléctrico, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, pero vemos una figura como Ramón Alburquerque esperando que le digan entra en todo. ¿Por qué Marrancini no se ha considerado tránsfuga? Antes. No, porque él es el sistema. No, porque él es del sistema. Porque él está en todos los gobiernos. Él no es tránsfuga. Sin embargo, hay que considerar tránsfuga al Bisu, hay que considerar tránsfuga a Magín porque Díaz. pero que tú no me estás entendiendo. Personas del sistema. Yo soy tránsfuga y ella también, porque nos fuimos de partido. La pregunta es por qué ellos pueden estar en todos los gobiernos y no son tránsfugas. Y ahora mañana, son del sistema, cuando suban ese corte de Karen, ¿tú sabes lo que le van a decir a Karen? Esa anda buscando que la nombren. Sin embargo, miren, señores, Rafael, yo quiero espérate, decir, el Tercer Reich y el Partido Dominicano en República Dominicana, por ejemplo, el Partido Dominicano y el Tercer Reich o el Partido Nazis, para que la gente lo entienda así, cargaban con todas las victorias hasta que fueron derrotados. Y así usted lo ve históricamente en el mundo. Usted lo ve en Rusia con Stalin, que cargó con la victoria del Ejército Rojo. Usted ve, por ejemplo, en Italia con Benito Andrea Mussolini Maltoni, Benito Mussolini, que cargó con el desprecio y el derribamiento de su gobierno y terminó descuartizado en Italia. Usted lo ve, por ejemplo, en Japón, usted lo ve en China. Todos los partidos cargan con la victoria, pero también cargan con la derrota. Ahí es que voy. Un gobernante, un político, un dirigente, lo que pasa es que el presidente no sabe de estrategia política. El presidente llegó ahí por un golpe de suerte. Por un golpe de suerte. Porque una cosa, pero llegar a la presidencia de la República no es tan fácil. Discúlpame. En el escenario que llegó Luis Abinader a la presidencia de la República, llegaba cualquiera del PRM. Por eso sacó Leonel un 9 en el 20. Me explico. En el escenario que llegó Luis Abinader al gobierno en el 20, llegaba cualquier dirigente del partido con condiciones. Llegaba cualquier dirigente. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Se sometió al escrutinio interno y ganó una convención. Listo. Y por eso se presentó a las elecciones. Pero se dividió el PLD. Siempre dan factores. Sí. Se dividió el PLD. Obró un factor internacional. Obró un factor internacional cuando se intentó aquí reformar la Constitución de la República. Y se la jugó. Y el candidato presidencial de ese momento, que ya había ganado una convención, se la jugó y fue al Congreso. Si hubiese sido otro candidato, también se la jugaba, porque lo que estaba buscando, porque lo que le decían los estrategas, hay que ir a esa marcha. Hipólito no fue. ¿Por qué Hipólito no fue? Pero vayan a ver los legisladores que estaban ahí con el presidente de la República en ese momento, que eran los únicos que lo llevaban a cuesta. Ahora, él ganó las elecciones. Una cosa es tú ganar unas elecciones por ese golpe de suerte histórico. ¿Y el 24? Perdón, pero en el 24, pero en el 1928, volvemos a la pedagogía histórica y política de este programa. En el año 1928, cuando Federico Velázquez le tocaba prácticamente ascender al poder con Horacio Vázquez a la cabeza. No lo reconozco yo, lo reconoce Juan Bosch en uno de sus escritos. Cuando le tocaba asumir el poder, Horacio le dijo: usted no va para el poder. Prácticamente así. Pero ya había un teniente, un capitán, luego coronel y luego general, que había estado estableciendo bases económicas y fortalezas políticas en términos militares con los norteamericanos. Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué vino después? Esa estratega que ganó en el 24, Horacio Vázquez,
ese hombre de poder, ese hombre avesado históricamente, ese hombre preparado históricamente, Horacio Vázquez, no supo mantenerse con estrategias en el poder más allá del 30. ¿Y qué ocurrió? Se mantuvo más allá del 28. A golpe de cañón y a golpe de presión. O que llegue Horacio o que entre el mar. Una cosa es tú ganar las elecciones de una forma por tus virtudes y otra cosa es una estrategia para mantenerte en el poder de forma elocuente. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy? Si el presidente se religió. Pero ¿qué está pasando hoy? Señores, tenemos una situación de apagones que no lo teníamos en ninguna parte. Pero no solo los apagones. Que no lo teníamos. Espérate, ¿cuándo? no solo los apagones, sino es la cantidad de gente que está saliendo a quemar goma para la calle. Si nadie está lo dirigiendo. Por primera vez en la historia de la República Si nadie está Dominicana. lo dirigiendo. Rafael, yo quiero concluir con Yo no he visto un falpo, discúlpame. Sí. Yo no he visto un falpo diciendo aquí hay una huelga. Yo no he visto un falpo, cuidadito. Hicieron una la semana pasada, pero dentro de muchas orgánicas, como usted ha dicho. Y es ayer, real. ayer hubo una de las Aunque hay que enfermeras. decir Pero es que ha que a mí bajado me un poquito. sorprende. Paro En esta nacional semana, que termine, sí. que en terminen esta de semana, yo hay que quiero- decirlo. pero Oye, ha bajado Giovanni, la intensidad de la destacar que quema de del goma. domingo para acá, la quema simultánea, Ajá. porque tú ves que era Santo Domingo Este, en Sí. San Juan, o sea, era a nivel nacional y en estos últimos 3 días de la semana ha disminuido un poquito. Bajaron los apagones, van a bajar la que protesta. Exactamente. Ojo, que pudiéramos decir que estas protestas han sido sin tener una dirección Orgánica, lo Y que es dice que, Linares. ojo, Sí. podrían parecer orgánicas, pero también podrían haber manos oscuras o movimientos. No, hombre, no. o Porque movimientos hay apagones. sociales. No, Por eso el no, presidente no lo politiza. No, Va a Punta no. Catalina y pide disculpas. No, porque entiende de que es un malestar generado El por un malestar. servicio que no se estaba dando. Ahí sí no creo que existan manos oscuras. No, la no. realidad es Que se pasaron. que existió, porque tengo entendido que ha ido mermando Sí, esa ha ido situación, mermando, sí, gracias a Dios. Gracias, pero papá existió un problema, señores, No, de que acá de no había 24 energía horas y 30 en eléctrica Villamella, yo voy a poner en horas sin muchísimos luz. Yo voy a Sí, poner- pero Dios. sí, Yo sí voy ha a- ido sí, mejorando. sí, Mira, se dio, ¿verdad? mira, donde yo resido, o sea, hay una planta eléctrica y había tiempo que no había que echarle Gasoil. gasoil. Y resulta que tuvieron que, o sea, hacer una reunión de Correcto. emergencia y buscar dinero, porque de verdad, o sea, la tanda de apagones que Pero nos miren, estaban de Pero verdad, dando súmale a eso. era grandísima. Súmale En a mi eso, sector que eso es lo que nacional. quiero que mi querida hermana Joyce Melenciano entienda. Gracias. Porque, Karen, eso ella lo está diciendo en menor cuantía que su edificio. Yo decía ayer aquí, yo soy abogado de varios edificios, condominios y esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Una planta eléctrica, 20 kilos, usted la tiene ahí. Tiene 6 meses que no la prende. O que el tipo la prende para darle mantenimiento, una cosita ahí, pa. Ok, bien. Ahora, esa planta, al igual que el tendido eléctrico, que pasó aquí. en Aquí esta hubo plaza, problemas también. al igual que el tendido eléctrico, hay que darle mantenimiento. Sí. Porque esos alambres que están ahí se van deteriorando. Claro. Entonces, cuando Y tú la tienes carga 6 también. y la calidad, cuando tú tienes 6 meses sin necesidad de prender esa planta, Joyce también y Abril no tienen necesidad de comprar un inversor o de usar el inversor que está ahí. Ya a Joyce se le dañaron la batería. Ya el inversor se le desconectó una cosa. Pero ella no se preocupa. Ahora, ¿qué viene? Viene el problema del voltaje. Porque la planta tiene 6 meses que no se prende. Hay que verificar o hay que ajustar o hay que hacer una cosa. Entró la planta de emergencia. Ahí quemó una nevera, quemó una estufa, quemó una vaina eléctrica, quemó esto, quemó aquello, quemó el otro. Hasta los santos se quemaron. Es un problema sistemático que termine en el estrés de cada quien, que termine en el estrés. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Aquí no estamos hablando de partido. Aquí la culpa la carga el PRMista. La culpa la carga el PRMista hoy que está en el poder. Pero la culpa es de Celso Marrancini. La culpa es del presidente de la República que lo puso. La culpa es del director de Desur, que no tiene que ver nada con ese partido. De eso son las culpas. No es del dirigente del PRM. Y eso es lo que hay que enrostrarle al presidente de la República. Que en su partido él tiene gente y dirigentes con capacidad de ejercer un cargo. Yo quiero concluir con lo siguiente, Rafael. Todos los días nosotros recibimos llamadas de dirigentes del PRM porque nos quieren mucho
Yo los sábados y los domingos me llaman y comienzan a decirme todo lo que está pasando en esa institución. Hoy en día la magnitud de este problema es muy grande. El sábado me llama un joven dirigente y me dice, no, Giovanni, yo no me voy a integrar. Yo lo apoyé, yo lo ayudé, pero él está dando todo a un grupo empresarial y a un grupo de allegados que están ahí al otro día, entonces que se defiendan ellos. Así me dijo ese joven, yo ahora no me voy a integrar. ¿Qué estoy diciendo con esta firmeza? Que al final esos grupos se van a buscar lo suyo, van a salir y los pobres dirigentes del PRM van a quedar solos. Esa es la triste realidad. Pero es que a la política uno no va, Finalmente. señores. A la política uno no va a buscarse lo suyo, ni a servirse, o sea, los servidores públicos que están en el gobierno, los servidores públicos que están en el tren gubernamental, son esos servidores públicos que pagamos cada uno de nosotros con nuestros impuestos. Y es triste ver cómo la política ahora se ha visto como el buscarse lo suyo, como el dame lo mío. O sea, la verdad es que se ha visto así por lo que hemos tenido en gobiernos anteriores. Y yo te decía, Sí, pero Linares, los antes de que compañeros usted me quieren un mandara a espacio. callar, yo le decía que anteriormente, en los gobiernos anteriores que habíamos tenido, donde los políticos eran los protagonistas, aparentemente, donde los políticos... No, porque si él Por no me favor, boicotea de una si forma, no va a boicoteen ser- a la compañera. Te dio la espalda, mira. Sí, no, que se vaya, no importa. Mira, lo que decía es que si los políticos que teníamos en los gobiernos anteriores son hoy los que están en los tribunales, que era lo que yo le decía ¿Cómo? al señor Linares. Entonces, eso no quiere decir que vamos a cambiar los políticos por los empresarios. Pero la práctica está ahí. Y un gobierno plural que sea capaz donde converjan varios sectores de la vida nacional, sociedad civil, empresariado, políticos, médicos, profesores, hasta sacerdotes que formen parte del tren gubernamental, pues eso también va en beneficio del pueblo dominicano. Joyce, yo te respeto, pero yo quisiera mucha Karen, porque yo conozco a esa joven de hace muchos años. Gracias. Y sé que es una gladiadora y Abril. Peña. Y yo, y la misma yo. No, porque es que yo no soy política. Tengo yo la soy mano periodista. arriba desde hace Yo soy rato para mi periodista, turno. Yo soy periodista. Yo Tú soy eres periodista. política, Después pero dicen que yo no política. dejo Yo soy hablar, pero periodista. tengo la mano Bueno, hace pero rato déjeme para mi terminar, turno. déjeme terminar, Mira, te voy a Abril. terminar. Sí, ese que ustedes ven pasando por ahí detrás. Linares. No, porque el Linares está boicoteando a Joyce. Porque hay que decirlo, boicoteando a Joyce. Mira, y Karen llegó ayer Estoy y ya prepara- tiene el diagnóstico completo. preparando el programa. Mira lo que hizo, se paró cuando tú ibas a hablar. Se Ya, paró. puedo. Dele, Abril. Sería mezquino decir que el PRM solamente ganó porque el PLD perdió. Sería mezquino solamente decir eso, porque hay algo que existe en el mundo que se llama suerte. Y la suerte tiene categoría histórica. Aquí, si tú te pones a estudiar la historia desde el Paleolítico a la fecha, tú te vas a encontrar que todos los que han tenido en algún momento el ejercicio del poder se crearon una serie de condiciones más allá de las luces propias de esos liderazgos para que se pudiese llegar allí. Pepín Corripio, hablando por cierto de empresarios, vi un corte de él los otros días donde él decía que hablar del éxito era difícil porque él definitivamente es un empresario extremadamente exitoso, Claro. pero que él conoce docenas y docenas de personas más preparados que él, más inteligentes que él, y sin embargo no han logrado su Con éxito. menos suerte ¿Por qué? que él. Porque él tuvo suerte. Pero también dijo que para que la suerte te encuentre, te tiene que encontrar levantado a las Claro. 4 de la mañana en tu casa. Entonces, la suerte, que aparentemente para muchos tuvo Luis Abinader, lo encontró trabajando y levantado en su cama, en su casa, para él poder darle un uso a eso. Con respecto a el poder del empresariado, eso no es nuevo, señores. El empresariado empezó en la época de Trujillo, se alzaron con el Santo y la Limona, se quedaron con una buena parte de las empresas donde era Tentaferro, en los 12 años continuaron. Se le entregaron barrios completos. Si tú te pones a pelear con el empresariado, porque uno le echa la cuava al presidente Abinader, le echa la cuava al PLD, pero recordemos que el empresariado tuvo Hipólito. Despertar,